Y hemos entendido también, amados hermanos, lo hemos estado diciendo, que las fiestas del Eterno no tienen nada que ver con las fiestas del mundo. Estamos en un reaprendizaje, por así decirlo. Les recuerdo que hemos estado compartiendo una serie que así le hemos titulado, ¿verdad? Reaprendiendo. Precisamente por todo esto que el Padre nos ha estado enseñando, sobre todo aquellos que pues venimos de alguno de estos sistemas religiosos donde traemos ya mucho adoctrinamiento y de pronto cuesta trabajo entender porque aún en esos sistemas traemos la forma del mundo, las fiestas del mundo, que de por sí pues ahí se celebran estas festividades. De pronto les llaman santificadas, ¿verdad? O redimidas. Pero finalmente es lo mismo. Fiestas paganas, pues con un toque de religiosidad. Aunque le llamen, insisto, santificación, pues es lo mismo, finalmente. Pero ahora hemos estado entendiendo que pues estas festividades, amados, es proclamar lo que el Eterno ha estado haciendo en nuestras vidas. Y durante estos días pues hemos estado aprendiendo muchas cosas. Cada ciclo festivo el Padre nos va enseñando cosas nuevas. Vamos conociéndole un poquito más, sus atributos, su amor, su misericordia. Sin embargo, de verdad es muy importante lo que estamos diciendo, porque todas estas enseñanzas, amados hermanos, además de aprender de ellas y de finalmente poder celebrarlas, toda esta enseñanza se debe aplicar en nuestras vidas en una forma práctica. Les he estado compartiendo y pues cada una de estas reflexiones así lo quiero seguir haciendo, amados. Hemos aprendido también que nuestra vida en este mundo es como peregrinos y extranjeros que estamos de paso. Estamos aquí, pero no somos de aquí, como nos dijo nuestro Señor Yeshua. Pero tenemos la oportunidad de dejar una huella en nuestro entorno. Tenemos la oportunidad de poder alumbrar a los que están a nuestro alrededor con esa luz del Mesías que alumbra en nuestras vidas. Les comentaba el día de ayer, si estos días han tenido la oportunidad de ver la luna, está en su esplendor, ¿sí? Justamente a mitad de mes, pues es cuando está la luna llena en todo su reflejo de luz, ¿verdad? Y es un símbolo que representa al pueblo de Israel, del Elohim eterno, reflejando esa luz del Mesías en nosotros. Porque la Escritura dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz en Yeshua, nuestro Mesías. Y esto debe manifestarse, amados, en nuestras vidas. Cuando entendemos esto, que toda la palabra es para que nosotros sea una palabra viva, que podamos dar testimonio con nuestra propia vida de lo que somos como hijos del Eterno, empezamos a entender las cosas. Empezamos a sacudirnos de aquella religiosidad que muchas veces pues no nos deja crecer, amados. Ahí estamos sometidos a los hombres, ¿sí? Siendo manipulados, siendo controlados, en muchos casos siendo explotados incluso. Y todo eso es idolatría. Finalmente todo esto es idolatría
y es abominable delante del Eterno. Hemos estado compartiendo también que estamos viviendo este proceso, amados hermanos, de santificación que el Ruach HaKodesh está obrando en cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que vengamos con un seguimiento para ir aprendiendo y darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Acuérdense de estas imágenes que hemos estado compartiendo donde cada festividad nos muestra este proceso, ¿sí? Estamos ahorita viviendo el cumplimiento de Shavuot, que es la festividad que se encuentra justo en el medio de las 7, porque representa precisamente este proceso. Hemos dicho que el Eterno que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, se la está perfeccionando y la va a terminar cuando Yeshua regrese por segunda vez. Sin embargo, amados, en este proceso, y es acerca de lo que hoy quiero compartir esta reflexión, quédense con esto, amados, es que no debemos relajarnos en ningún momento. Comparto estos dos pasajes porque nos hablan al respecto. Dice aquí en la carta de Shaul a los Filipenses, nos dice: por lo tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque el Eterno es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este mismo pasaje lo comparto aquí abajo en esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, donde se lee de esta manera: queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y por supuesto aquí Shaul nos está haciendo referencia de la Torá del Eterno, no es otra cosa. No son las mejores traducciones, ¿verdad?, cuando se da a entender que eran sus instrucciones, y que muchas veces se toma precisamente así, como diciendo: es que Pablo enseñaba sus propias enseñanzas, sus propias instrucciones. Esto es absurdo, amados. Shaul nos está enseñando a obedecer la Torá del Eterno. Hay que entenderlo en este contexto. Y nos dice: y ahora que estoy lejos, es aún más importante que obedezcan, que lo hagan. Y subrayo en amarillo lo que se lee arriba como: ocúpense en su salvación con temor y temblor. En esta versión dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ojo con esto, amados, dice: obedeciendo al Eterno con profunda reverencia y temor. Pues el Eterno trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que agrada al Eterno? Amados hermanos, lo hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie y de todas las series que hemos estado compartiendo, amados, y todo nos lleva a ser hijos obedientes a nuestro Padre Celestial. Hay que entenderlo así, de manera simple, amados. Entonces, en esta oportunidad, comenzando este tercer día de esta semana festiva de Sukkot, gracias al Eterno que nos permite, amados, la oportunidad de estar compartiendo su palabra con el propósito de reflexionar, tomar nuestra parte y ser hacedores de la instrucción. Y quiero compartir con ustedes estas palabras del Nabí o del profeta Jeremías que encontramos
en el capítulo 18, ahorita voy a volver a este pasaje. Dentro de un contexto del profeta Jeremías, sabemos que pues este fue enviado al pueblo de Israel cuando estaban en el exilio. En específico, el Eterno le envía a la casa de Judá para advertirles de su mal comportamiento delante del Eterno. Este profeta vivió entre los años 626 y 586 aproximadamente, antes del Mesías, allí en Judá. Él estuvo también en Jerusalén, después estuvo en el exilio en Babilonia. Él fue contemporáneo del profeta Ezequiel y también anterior a Daniel, para que ubiquen más o menos el tiempo, amados. Y la labor de Jeremías fue llamar siempre al arrepentimiento, al Teshuvá, al reino de Judá, y principalmente a los reyes Josías, Joacim, también llamado Joaquín, y Sedecías, también llamado Sedequías. Y vemos cómo el profeta anunciaba al pueblo ese comportamiento y les hablaba acerca del castigo que el Eterno enviaría si no volvían su corazón hacia Él. ¿Recuerdan? Es el contexto prácticamente de todos los profetas, pero hablando aquí de Jeremías, porque estas palabras pues van dirigidas al pueblo de Israel. Y vemos cómo finalmente pues fueron conquistados, fueron llevados al exilio por los babilonios, porque no quisieron volver su corazón hacia el Elohim eterno. Voy a leer estas palabras, amados, y ahorita hacemos nuestra reflexión al respecto. Y dice aquí, palabra del Eterno que vino a Jeremías, ¿verdad? O Jeremías, diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Aquellos que han tenido la oportunidad de ver cómo trabaja un alfarero, bueno, sabemos que hay una rueda que él controla con sus pies, dando un movimiento para que ésta gire, y sobre esa rueda coloca el barro de una manera estratégica para que con sus manos y usando agua él vaya dándole forma a cada vasija, la forma que el alfarero desea. Entonces, esta figura que encontramos aquí, que el Eterno le está dando a su profeta para que vaya al pueblo y le hable, dice aquí, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Adonai. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cierren sus ojos, amados hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Padre. Padre bendito, amado Señor, santificado es tu nombre, Padre. Gracias por el amor y la misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros, Padre bendito. Te damos gracias porque nos concedes la vida, Padre, la salud, la libertad,
de poder apartar este tiempo, Padre, después de este día que termina y este día que comienza, Señor. Este día festivo, de esta semana festiva de Sukkot. Muchas gracias. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, hasta este día, y en tu bondad, en tu misericordia, nos tomas de la mano y nos conduces en tus caminos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu Hijo amado es camino, verdad y vida para nosotros, Padre. Y es por medio de Él, Padre, que nos atrevemos a venir delante de tu presencia en esta hora, en esos méritos preciosos y en el nombre precioso de Yeshua, tu Hijo, nuestro Mesías, Padre, que buscamos tu rostro en esta hora. Gracias, Padre, porque nos has convidado a venir delante de tu presencia y nos has convidado a esta tu fiesta, Padre. Gracias porque nos hablas, porque no hay silencio, Padre, porque tú nos sigues hablando y nos sigues enseñando a través del Ruach de tu Hijo, Padre. Muchas gracias. En esta hora, Padre, te quiero pedir nuevamente que tú unjas mis labios, Padre, para que pueda compartir esta palabra que has puesto en mi corazón, Padre, para mis hermanos, para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Quita toda palabra, mi Señor, que no venga de ti, y que sea tu Ruach ministrando nuestros corazones. Danos a cada quien, Padre, la porción que necesitamos. Queremos aprender, Padre, queremos conocerte, pero sobre todas las cosas, Padre, queremos que nos ayudes a que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Abba bendito. Te lo pedimos y te agradecemos todas estas cosas, Padre, en los méritos y en el nombre de Yeshua, tu Hijo. Gracias, Padre. Amén. Es bien importante, amados, que notemos aquí, en el verso 4, donde dice en esta versión que la vasija de barro se echó a perder en la mano del alfarero. No dice que el alfarero la haya echado a perder. ¿Se dan cuenta? Voy a poner este verso por separado aquí y subrayo esta expresión. La vasija se echó a perder en su mano. Cuando vamos ahí a la concordancia Strong, y aquí la pongo en este recuadro, esta palabra es Sakhat. Aquí lo pueden ver ustedes. Y vamos a encontrar, amados hermanos, varios significados, ¿sí?, de esta palabra. Los voy a poner aquí en una lista, porque en el contexto de estas palabras del profeta, que estamos diciendo, sabemos que fue enviado al pueblo de Israel para advertirles de su comportamiento, que era nada agradable delante del Eterno, siendo ellos, amados, el pueblo elegido, ¿sí?, el pueblo que el Eterno había escogido, el pueblo de la promesa. Ellos tenían esta bendición. No estamos hablando de otros pueblos u otro pueblo, amados. Estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces es importante que nosotros tomemos en estos días de reflexión, puesto que estamos diciendo que estamos sobre esta tierra, siendo parte del pueblo de Israel, en nuestro peregrinar, amados hermanos, mas no en nuestro vagabundear, como hemos venido diciendo, sino en nuestro peregrinar, donde el Padre está perfeccionando esa obra que comenzó en nosotros. Bueno,
entender estas solemnes palabras que vemos aquí, porque podríamos nosotros tomar cualquiera de estos significados, amados hermanos, y entender por qué esa vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Vamos a tomar cualquiera de estos significados. Viene a mi mente, no sé, corrupción, corromper, corruptor, dice aquí, estas tres aplicaciones. Porque hay que reconocer, amados, que todo en nosotros, y estoy hablando en nuestra carne, es dado a la corrupción. Esto es cuando uno quiere obtener un beneficio personal en forma indebida, contraria a la ley establecida, y muchas veces usando una autoridad. En este caso es muy común en las autoridades, en la política, ¿verdad? Donde esa autoridad que le es dada a una persona, esta se usa para obtener esos beneficios en forma ilícita, en forma indebida. En este caso, esta corrupción, amado, sería tratar de utilizar esa bendición, esa misma autoridad que el Eterno ha dado a aquellos que son su pueblo, para sacar un beneficio personal en contra de la Torá del Eterno, en contra de esos principios eternos que Él estableció, no solamente para su pueblo, sino para todos los hombres, pero sí enfatizando a aquellos que son parte de su pueblo. De hecho, en lo personal, pues, causa hasta risa, permítanme la expresión, cuando de pronto uno escucha, ¿verdad?, ahí en la política o los sistemas de gobierno que ya no hay corrupción. Cuando lo cierto, amados, es que, insisto, la corrupción es el estado natural del hombre, independientemente de alguna preferencia política, de estos proselitismos de partidos políticos que luego se están peleando unos a otros, echándose en cara, ¿verdad?, las cosas, y que llegan a profesar las personas. Amados hermanos, la corrupción es parte de la naturaleza del hombre. Tarde que temprano, todo ese sistema, toda esa autoridad, termina corrompiendo al hombre. Por eso, como hijos del Eterno, es necesario que nosotros muramos a esa naturaleza y volver a nacer, como dice la Escritura, en agua y en ruaj, en espíritu. Esto fue lo que le dijo nuestro Señor Yeshua a Nicodemo, ¿se acuerdan? Es necesario nacer de nuevo, en agua y en ruaj. Nacer de nuevo por el poder vivificador del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, quien es el único que puede cambiar esa naturaleza corrupta, amados hermanos, por una naturaleza nueva que busca agradar al Eterno y no caer en esa corrupción. Solamente el poder del Eterno puede librarnos de esa naturaleza corrupta. Y así cada uno de estos significados de esta palabra, amados hermanos. Un día el Señor Yeshua, estando con sus talmidim, ¿verdad?, con sus discípulos, Él les está hablando acerca del reino de los cielos, y esto lo hemos compartido en otros temas. Entonces los talmidim, los discípulos, así como un servidor, amados, de una cabeza dura, falto de entendimiento,
Cuando el Señor les hablaba del reino de los cielos, ellos se imaginaban un reino terrenal, el típico reino terrenal corrupto, como estamos viendo aquí, donde se utiliza esa autoridad para enseñorearse de los demás. Pero cuando el Señor les hablaba de un reino, vamos a ver este pasaje que encontramos en la Buena Nueva de Mateo. Permítanme volverlo a compartir porque lo hemos hablado varias veces, amados, pero es que son ejemplos muy claros que nos muestran nítidamente esa condición. Al menos yo tomo mi parte, no sé ustedes, pero de verdad yo me veo reflejado aquí en nuestros hermanos, los Shaliachim, los apóstoles o los discípulos del Señor. Nosotros también como discípulos que estamos aprendiendo, y dice que en ese momento cuando él hablaba del reino, dice que la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Yeshua y se postró ante él para pedirle algo. El Señor le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y ella le respondió, manda que en tu reino, ojo con esto, amados, en tu reino, mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense bien, amados, porque, insisto, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo tal vez. Yo creo que yo sí, en lo personal, pues el Señor hablaba de un reino, yo ya me imaginaba sentado. Me imagino al Señor en su trono en medio y yo a su derecha o a su izquierda, así como esta mamá de los Zebedeos, ¿verdad? Johanán y Jacob. Y le dice, ordena que mis hijos se sienten uno a cada lado de ti. Ya se los está imaginando pues como secretarios de alguna de las secretarías o de los ministerios de el rey Yeshua, ¿verdad? A lo mejor los más procurados, no sé, el de finanzas, la Secretaría de Hacienda, no sé, cada país tiene sus nombres, la Secretaría de Gobernación o una de las secretarías más importantes. Cada uno ponga ahí lo que venga a su mente como estas dos secretarías importantes. Entonces Yeshua le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso ustedes pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Hablando aquí de su sacrificio, cuando llegara la hora, amados, en la que él tenía que cumplir con lo que el Eterno le había enviado. Y ellos le dijeron, sí, sí podemos. No le estaban entendiendo nada, de verdad. Claro que sí podemos, Señor. No sé, yo creo que pensaban de un vaso de agua, yo no sé qué estaban pensando aquí. Y el Señor les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso. Hablando de que, por supuesto, que iban a participar del sacrificio. Iban a beber de la copa, ¿se acuerdan, amados? Aquella noche antes de el cumplimiento de Pesaj. Aquella noche que ellos cenan con el Señor, ya en vísperas de Pesaj y de Matzot de ese año. Entonces el Señor se está refiriendo a ese momento en donde Él ocuparía el lugar del Cordero de Elohim, como el Pesaj del Eterno. Ellos no están entendiendo, ellos siguen con su mirada y su entendimiento puesto en un reino terrenal, porque ellos esperaban a ese Mesías que vendría a vindicarlos delante del Imperio Romano para darles no solo la libertad, sino también esa autoridad para que en lugar de que los romanos gobernaran, pues ellos gobernaran. Es lo mismo que siguen esperando muchos hoy en día, con un reino milenial, terrenal, ¿verdad? Donde todo el mundo quiere gobernar a todo el mundo, como les he compartido.
van a tener un grave conflicto porque mientras que el hombre siga actuando así, amados, no se van a poner de acuerdo y van a terminar peleándose. Bueno, si es que sus profecías se vayan a cumplir. Sabemos que no, pero bueno, no quieren entender. El reino de los cielos no tiene nada que ver con este mundo, amados. Y Yeshua vino a establecer su reino en los corazones de aquellos que son parte de su reino. Es un reino celestial. Es un reino que comenzó cuando Él vino por primera vez a este mundo. Y va a terminar cuando Él regrese por segunda vez, para dar paso a esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia del Eterno, en esa eternidad, no en un reino que será establecido en esta tierra. Entonces todo eso es necesario que lo entendamos, pero aquí los discípulos seguían con su mente, alma y corazón puesto en un reino físico donde ellos gobernarían o reinarían junto con el rey Yeshua, con ese Mesías al que estaban ellos esperando, pero que conforme les iba enseñando y de pronto les dice que él era necesario que él fuera y muriera en el madero, en aquella cruz, muchos de ellos se escandalizaron, amados hermanos, por no decir la mayoría. Ahí está el caso de nuestro hermano Simón Kefas, ¿verdad? Simón Pedro, que vemos que le negó 3 veces aquella madrugada donde el Señor fue arrestado, tal y como el Señor se lo había dicho. Pero instantes antes vemos a un Pedro diciéndole, no, Señor, claro que sí podemos, claro que yo daría mi propia vida por ti, ¿se acuerdan? Si es necesario que yo vaya junto a ti a la cruz, yo iré contigo. Y el Señor le decía, Pedro, Pedro, de cierto te digo que antes que el sacerdote, que es el encargado de abrir la puerta del templo, en las Biblias se traduce como el gallo que canta, ¿verdad? El canto del gallo, dice, antes de que eso suceda, tú me vas a negar 3 veces. Antes de que amanezca y las puertas del templo se abran, tú ya me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Tal y como el Señor le advirtió a Pedro, sucedió. Más adelante vemos al Señor sanando el corazón de nuestro hermano Kefas, preguntándole 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Se acuerdan? Entonces, en este contexto, amados, ellos esperaban a ese Mesías que los viniera a liberar, que viniera a establecer su reino como ellos lo entendían, como ellos lo querían y como a ellos les convenía, y esto hay que decirlo, porque es justo lo que muchas veces nosotros seguimos buscando. Y entonces el Señor les dice, a decir verdad, ustedes beberán de mi vaso, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Y Yeshua no está hablando de un reino terrenal, amados. Él está hablando de su reino celestial, haciendo referencia a cuando les dijo, cuando estaban cenando, ¿se acuerdan que estaban a la mesa? Y les dice, de cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid y a comer del pan, hasta que nos encontremos en el reino de mi Padre, sentados a la mesa. Y ahí ni siquiera me corresponde a mí decir quién se va a sentar a quién, de mi derecha o a mi izquierda, solamente al Padre lo va a decidir. A eso se refiere aquí Yeshua. Entonces,
Cuando vemos aquí cómo la mamá de los Zebedeo ya le estaba pidiendo para sus hijos ese lugar de preeminencia, dice que, verso 24, cuando los otros 10 oyeron esto, que la mamá, esposa de Zebedeo, ya se estaba adelantando, dice, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Bueno, lo hemos dicho mucho. Pues seguramente porque se les adelantaron. Podemos atrevernos a pensar esto debido a la condición de cada uno de nosotros, amados. Dados a la envidia, a veces al decir, pero ¿cómo el hermano se me va a adelantar si yo soy el encargado? Yo soy el indicado. ¿Me explico, amados? Se enojaron. Cuando el Señor ve esto que estaba sucediendo, y llama la atención porque de pronto vemos que el Señor entraba en ese momento de molestia por la actitud de los talmidim. De pronto dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Acuérdense. Bueno, dice aquí, entonces Yeshua les llamó y les dijo. Fíjense el ejemplo que nos va a poner aquí, amados. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan. Y los poderosos les imponen su autoridad. Entonces, como ellos pensaban que su reino era un reino como el del mundo, Yeshua les está diciendo cómo se manejan los reinos del mundo. ¿Sí? Los gobernantes dominan las naciones y los poderosos imponen su autoridad sobre esas naciones. Otra versión se lee, se enseñorean de las naciones. Invariablemente el hombre en autoridad, amados hermanos, busca enseñorearse, busca controlar, busca imponer su autoridad. En cambio, la autoridad del Señor no es una autoridad que se imponga, amados. Es una autoridad que se pone al servicio de los demás. Y esto es diferente. Podemos identificar perfectamente cuando una persona tiene la autoridad del Elohim eterno y cuando no. ¿Cómo? Precisamente cuando esa autoridad puesta por el Eterno pone el ejemplo de Yeshua en su vida. Y aquí lo vamos a ver. Les explica cómo se las gastan, cómo los gobiernos y los poderosos en esa corrupción, amados, siempre van a buscar sacar ventaja, imponer su autoridad, sacar un beneficio, y les dice a sus discípulos, pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes no hacen lo que todo el mundo hace. Más bien, aquel que de ustedes quiera hacerse grande será su servidor. Aquí está la enseñanza de nuestro Señor. Si tú quieres ser poderoso, ¿verdad? Y ser un líder, acuérdense que pues hemos compartido, amados, cómo en estos lugares se da mucho eso, ¿verdad? De los líderes y el liderazgo eclesial y cómo todos buscan ocupar un lugar como el Señor lo exhibía. El Señor, exhibiendo el judaísmo, habla de los maestros de la ley y dice, les gusta ocupar los primeros lugares, sentarse en las primeras filas, ser reconocidos por todos. Acuérdense, lo hemos venido compartiendo. Que les llamen maestro, maestro, rabí, rabí, ¿verdad?
Y el Señor les dice, pero ustedes no llamen a nadie rabí, porque uno es su maestro, Mashiach. Y no llamen a nadie padre en este mundo, porque uno es vuestro Padre celestial, el Elohim eterno. Entonces, en ese contexto aquí el Señor nos está enseñando que nosotros no nos movemos conforme a esa corrupción que se maneja todo el mundo, amados. El que quiera hacerse grande, sentirse importante, dice, debe servir a los demás. Entonces ahí podemos identificar, amados. Yo me acuerdo mucho de un lugar donde asistimos hace unos años. El punto no es mencionar nombres, porque no es el punto, amados. El punto aquí es contar por lo que se hace en esos lugares, cómo está en contra de la enseñanza de nuestro Señor. Y tristemente miles de personas caen en esos lugares donde están siendo manipulados, sometidos a esas autoridades. El caso es que en este lugar, pues lo típico, ¿verdad? Hay personas en autoridad, los líderes. El nombre es lo de menos también, que si sacerdote, que si pastor, que si maestro, eso es lo de menos. Las personas que están en la autoridad o en liderazgo, que para variar esa autoridad, amados, los llega a embriagar. ¿Sí? Esto es interesante porque la autoridad embriaga, amados, cuando no viene del Eterno. Uno se siente de veras ya como que el piso no lo merece, ¿verdad? Y empieza uno como a flotar ya, y anda ya por las nubes, como dicen por ahí. Y entonces estas personas, ya ven que en estos lugares se estila mucho eso de las coberturas y que iglesias más pequeñas dependen de las más grandes, entonces a eso le llaman cobertura. Es que esta iglesia está bajo la cobertura de aquella más grande, y así se estila mucho. Las famosas coberturas, que no tienen ninguna base bíblica, amados. Esto es un invento de los hombres. La única cobertura que el pueblo del Eterno tiene es la del Ruach HaKodesh. Es la única cobertura bíblica que la congregación de los Kadoshim del Eterno tenemos. El Ruach HaKodesh. Nosotros estamos bajo las alas del Omnipotente. Entonces todo eso de la cobertura eclesial o que del líder y del hombre es mentira, amados hermanos. Porque tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí. Tiene que ver con esa corrupción que llega a perder al hombre. Tiene que ver con esos hombres poderosos que buscan imponer su autoridad. Espero que lo estemos viendo con toda claridad, amados. Finalmente, no son sistemas políticos, pero sí son sistemas religiosos. Y se actúa de la misma manera. Esto es común, es una naturaleza de la carne, la corrupción, amados. Buscar imponer esa autoridad, sacar beneficio, como acabamos de decir. Entonces, en esas pequeñas iglesias, en una de ellas, había un varón ya entrado en años, y nos dimos cuenta que la congregación, los miembros de esa iglesia, a ese varón anciano, lo respetaban mucho. De hecho, nos dimos cuenta que en verdad el Eterno le había dado esa autoridad y los miembros de la iglesia reconocían esa autoridad en ese varón. ¿Cómo? Por sus frutos de vida, amados, por su testimonio de vida.
invariablemente ese varón siempre era el primero en servir a los demás. Iba a haber un evento, era el primero en llegar, se ponía a barrer, acomodaba las sillas, las limpiaba, acomodaba el púlpito donde el predicador iba a predicar, todo lo necesario, era el primero en hacerlo. Y después los demás lo ayudaban. Pero él jamás tomaba la actitud de ordenar y andar mandando a los demás, y jamás. El poco tiempo que conocimos, este varón daba testimonio de que era una autoridad en ese lugar, empezando por su propia vida y con su familia. Entonces los demás no tenían problema, amados hermanos, en ese respeto y amor a este hermano, de obedecer. Pero cuando llegaban los líderes, los poderosos, como dice aquí, ¿verdad?, querían imponer su autoridad en ese lugar. Pero fíjense que notamos algo curioso, porque los miembros de la iglesia como que no les hacían mucho caso. Qué interesante, amados. Ellos sentían que lo que buscaban ahí era imponer esa autoridad, y no con la actitud del hermano en servicio, porque eso es lo que hay que resaltar en esta enseñanza de nuestro Señor, en esa actitud de servicio a los demás. Y aquí nos lo dice nuestro Señor: aquel que entre ustedes quiera ser el primero, será su esclavo, será su servidor. ¿Se dan cuenta, amados? Y esto es común en muchos lugares. Esos líderes, esos poderosos queriendo imponer su autoridad, y tristemente, bueno, pues así funciona la mayoría de lugares. Entonces, una autoridad del Señor, amados hermanos, jamás, de los jamases, va a buscar imponer su autoridad. Al contrario, va a poner su autoridad al servicio de los demás. Y nos termina diciendo aquí nuestro Señor: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Nos damos cuenta, amados, de la enseñanza? Entonces, como pueblo de Israel, que el Padre Eterno nos ha elegido como su pueblo, voy a volver aquí a la lista de esta palabra que se traduce como se echó a perder. Bueno, podemos tomar cualquier otra, y también viene a mi mente la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan, amados? Porque creo que muchos de estos significados que vemos aquí, bien que se pueden aplicar a ese joven, que creo que también nos representa, bueno, a un servidor sí. A aquel joven, amados, que, si conocemos la parábola, teniendo todo en casa de su padre, él se fue al mundo, en donde prácticamente él se echó a perder. Shahat, dice aquí. Porque ese joven, después de haber malgastado todo, si ustedes recuerdan esa parábola que el Señor nos contó, vemos que su semblante había decaído, y voy a ir viendo aquí esta lista, amados, cómo sucede cuando uno se echa a perder. Su vida se arruinó, se corrompió. Fíjense bien cómo tantas cosas que encontramos aquí, pero no solamente se corrompió, sino se prestó para esa corrupción, amados hermanos.
Se hizo corruptor, dice aquí, ¿verdad? Corrompió a otros. Se hizo daño, pero también dañó a otros, comenzando por su padre. No pensó ese joven todo el daño que estaba haciendo hacia su padre. Lo lastimó. Un joven que quedó demolido por todo lo que hizo. Un joven que fue depravado. Cayó en vicios, en excesos. Malgastó todo lo que tenía, amados, en esos vicios. Un hombre que cayó derribado, que deshizo muchas cosas, que desperdició años de su vida, que fue destrozador de su vida y la de otros también, haciendo destrucción, amados, provocando esa destrucción, devastando, ¿sí? Al grado que llega incluso como a enloquecer, a llegar a tener la necesidad de comer las algarrobas de las que se alimentaban los cerdos. ¿Se acuerdan, amados, que hemos dicho mucho hablando de esa inmundicia en la que cayó? Como el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que parecía un animal enloquecido ya. Él llegó a estropear el plan del Padre para él. Le exigió la herencia y le dijo, dame mi herencia que me corresponde, lastimando el alma de su padre y la de él mismo y la de otros más. Y cuando uno lastima, cuando uno ofende, amados, nuestro Señor nos dice que en el fondo de nuestro corazón estamos quitando la vida, ¿se acuerdan? Matando, asesinando a otra persona. Se echó a perder, amados, dice aquí, pudrir. Llegó a estar en la ruina. Desaprovechó todo lo que tenía, dice aquí, verter. Interesante porque, pues esta palabra, verter, es cuando yo tengo una vasija o una jarra con agua limpia que me sirve para limpiarme, amados, que me sirve para darme un baño y resulta que la desperdicio y la dejo caer sobre la tierra. Este joven así dejó caer esa agua de vida, amados, en su vida, no la aprovechó, llegando a violar cualquier cantidad de cosas. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo muchas veces podemos echarnos a perder en las manos del alfarero? Y por eso les decía, llama la atención que dice que la vasija se echó a perder. Ustedes lo están leyendo. Todo esto, esa vasija, hizo que se echara a perder. Y en el caso del hijo pródigo fue así hasta que volvió en sí. Y él se acordó que en la casa de su padre tenía todo. Él hace teshuvá, vuelve a casa de su padre arrepentido, pidiéndole perdón. Y vemos la actitud del padre que fue movido a misericordia, que no solamente le perdonó, sino lo vuelve a vestir como su hijo, dándole esa identidad de hijo y volviéndolo al pacto con su padre. Fue así, amados, hasta que el Eterno se acordó de nuestra condición, que somos polvo, que somos barro en sus manos. Cuando Él nos sacó de Egipto,
Cuando Él nos llamó, amados, nos encontró, como les compartía este pasaje antes de compartir las fotos de la Sukkah, si leyeron ahí en Éxodo donde dice, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, nos ha salido al encuentro. ¿Cómo me bendicen esas palabras? Amados hermanos, el Elohim de los hebreos nos ha salido a nuestro encuentro. Y Él está perfeccionando esta vasija. Pero debemos tener cuidado, amados. Y en esto es lo que quiero que pensemos, que reflexionemos en estos días. Debemos tener cuidado de no echarnos a perder. Sin embargo, antes de que el Eterno nos haya llamado, amados, ya estábamos echados a perder. Cuando estábamos en el mundo, estábamos echados a perder, y entonces, como leemos aquí en los versos 4 y 5, dice que Él volvió a hacer otra vasija, tal y como Él quería hacerla. ¿Nos damos cuenta? Él nos ha llamado, amados, salió a nuestro encuentro, nos sacó de esa esclavitud, nos sacó de esa podredumbre o perdidumbre también en la que nos encontrábamos, y Él está haciendo otra vasija tal y como Él quiere hacerla, amados. Estamos en este proceso de ser nuevas vasijas, en este proceso de limpieza, de purificación que el Ruach está haciendo en nuestras vidas. Y por eso les decía, se utiliza el agua, ¿sí?, para darle forma al barro y hacer esas vasijas como el alfarero quiere. ¿Se acuerdan de la fuente de bronce que vimos en uno de los temas pasados, cuando hablábamos del Mishkan y cómo en semejanza con las festividades, todos los días debemos lavarnos, amados hermanos, en esas aguas limpias, que es la palabra del Eterno? Todos los días estamos limpiándonos nuestras vestiduras, que es nuestra vida misma, amados. Por eso comencé diciéndoles, no debemos confiarnos. No debemos pensar ni siquiera que ya no hay necesidad de lavarnos cada día. No, amados. Hoy, con más razón, debemos ejercitarnos y perseverar en santidad, en obediencia. Por eso les decía, cuando vemos aquí la fuente y vimos que un significado era verter, ¿sí?, cuando uno deja caer el agua limpia sobre el piso, sobre el suelo, desaprovechando, dejando que se derrame por fuera sin ningún provecho. Mucho cuidado con eso, amados. El Padre nos está enseñando, el Padre está abriendo nuestro entendimiento, pero a veces dejamos caer esas aguas, vertemos esa agua limpia de nuestra vida. No aprovecha la palabra en nuestras vidas. Y también vimos ahí los significados de desperdiciar, de estropear, ¿se acuerdan? Y todo esto es lo mismo cuando no sacamos provecho de lo que el Eterno nos ha estado dando. Lo desperdiciamos, lo estropeamos. Y en el diccionario dice que, voy a leer aquí esta anotación que hice, dice, estropear es poner una cosa en mal estado o en peor estado del que tenía antes, especialmente cuando esa cosa llega a quedar inservible y hay que arreglarla para que vuelva a servir o a funcionar. Y también dice, es malograr o hacer que fracase un plan, un proyecto, un asunto, una obra, etcétera, etcétera.
¿Se dan cuenta, amados? Es malograr o hacer que fracase, voy a tomar una obra. El plan del Eterno es perfeccionar esta obra que Él comenzó. Así que, amados, no nos relajemos al grado de que hagamos que ese plan, esa obra, incluso nos volvamos a echar a perder en las manos del alfarero. Debemos estar siempre alertas a los tiempos que vivimos. Lo cierto, amados, es que el alfarero eterno ha comenzado en nosotros esa obra, ¿sí? Y dice aquí la palabra: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero, casa de Israel? Ustedes son en mi mano como ese barro en la mano del alfarero. Palabra de Adonai. Pues bueno, amados, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes en este comienzo de día 3. Que sea el Eterno el que pues haga prosperar esta palabra, amados. Tomemos nuestra parte y pues nos corresponde a nosotros escuchar su voz, estar atentos, pero también esforzarnos, amados, y perseverar en obediencia. Amén, mis amados. Bueno, pues dejo el lugar al Ruach HaKodesh para que Él nos siga ministrando y pues gracias por apartar este tiempo para compartir con nosotros. Y pues no nos despedimos, aquí estamos al pendiente del chat, amados. Utilicémoslo, participemos, les he dicho mucho, para eso está, amados. Y gracias por sus saludos, bendiciones, son correspondidos. Un abrazo y un beso Kadosh en la Emuná, amados. Sigan disfrutando de estos días festivos. Bendiciones, amados. Nos vemos mañana, si el Padre lo permite, para seguir compartiendo estas reflexiones que hemos preparado. Shalom, amados. Bendiciones. Alfarero, mi vaso se quebró, los pedazos hoy los vine a entregar. ¿Será que puedes nuevamente moldear un vaso nuevo para glorificarte? Alfarero, mi vaso se quebró, los pedazos hoy los vine a entregar. ¿Será que puedes nuevamente moldear un vaso nuevo para glorificarte? Estoy aquí, corazón quebrantado. Vengo aquí, arrepentido y humillado. Perdóname, Señor, restaura la comunión, restituye mi alegría en tu salvación. Quiero adorarte, quiero exaltarte en tu presencia. Quiero estar
quiero vivir para tu honor. Alfarero, restaura mi vaso, por favor. Quiero adorarte, quiero exaltarte en tu presencia. Quiero estar, quiero vivir para tu honor. Alfarero, restaura mi vaso, por favor. Estoy aquí, corazón quebrantado. Vengo aquí, arrepentido y humillado. Perdóname, Señor, restaura la comunión, restituye mi alegría en tu salvación. Quiero adorarte, quiero exaltarte en tu presencia. Quiero estar, quiero vivir para tu honor. Alfarero, restaura mi vaso, por favor. Quiero adorarte, quiero exaltarte en tu presencia. Quiero estar, quiero vivir para tu honor. Alfarero, restaura mi vaso, por favor.
for you alone. Long have I desired for you to dwell. Here, oh Lord, have I prepared a resting place. Here, oh Lord, I wait for you alone. השמיים הם כיסי, אולי כאן בארץ. איפה תבנו לי את ביתי? מי מכם ישמע ליבי קורא כאן? איפה מקום מנוחתי? לכאן אדון הכנתי לי אותך מקום. זמן קורא חפצתי שתבוא. כאן אדון הבית בו תוכל לשכון. כאן אדון אתה כאן אדון הכנתי לי אותך מקום. זמן קורא חפצתי שתבוא. כאן אדון הבית בו תוכל לשכון. כאן אדון אתה כאן בליבי אדון. כאן בבית שזה, כאן בקהילה יש רק דבר אחד בו חפצתי, רק דבר אחד אותו אבקש, ולשבת לרגליך, לחזות בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו. סבבות תקים משכן כאן, כאן בלב שלי, כאן במשפחה שלי, כאן בקהילה שלי, כאן בחיים שלי. אבל אתה מוזמן כאן,
גם אתה מוזמן כאן, כאן אדון, כאן אדון.